La responsabilidad que tenemos como padres es un tema que Dios puso en mi corazón para hoy. Pon atención en los pasajes que voy a citar, pon atención en algunos consejos que la palabra nos muestra. El tema de educar a nuestros hijos, especialmente hoy en pandemia, es complicado. La pandemia ha incrementado algunos problemas en nuestras familias. El tiempo que muchas familias pasaron en cuarentena ha sido un arma de doble filo. El ambiente que se ha vivido políticamente y socialmente por asunto de la pandemia también ha sido un arma de doble filo para nuestras familias y para los niños, para nuestros hijos, los que tienen niños pequeños. Tal vez nosotros no notamos, pero ellos tienen corazón, ellos sienten, ellos piensan. Y muchas veces estas cosas les ha afectado. Eso hizo pensar en mí un poco qué consejos necesitamos para criar a nuestros hijos. Hay algunos consejos importantes en la Biblia que son fundamentales. Y es una responsabilidad de nosotros los padres enseñarles. Escucha bien lo que voy a decir. La meta con nuestros hijos no es solo lograr que ellos se preparen académicamente. Muchas veces estamos preocupados solo del área académica, como que es nuestro énfasis, lo que van a estudiar, dónde van a estudiar, tratar de pagar un buen colegio, tratar de ayudarles a que tengan todo lo necesario para que estudien. Pero la meta con nuestros hijos no es solamente eso, no es solamente que tengan un diploma universitario, que crezcan y que lleguen a la universidad y que tengan un diploma universitario, un certificado que diga que ellos son profesionales. No es solamente eso en la vida. La meta con nuestros hijos no es solo cuidarlos para que no se metan en problemas y para que sean buenos muchachos. No es solo eso, es eso y mucho más. Pero a veces nosotros nos enfocamos en eso y perdemos de vista otras cosas que son fundamentales. La meta con nuestros hijos no solo es que tengan comida, vestimenta y cosas materiales. No es solo eso. Esa es una parte que nos encanta hacer y es responsabilidad nuestra como padre. A mí me encanta proveer para mis hijos, comprarles algo que no tienen y que necesitan. Uno se siente orgulloso de poder hacer eso. Pero la vida y la crianza y la educación de nuestros hijos no es solo proveer cosas materiales para ellos. Se nos ha confiado algo mucho mayor que estar seguros de que pasen una clase o de que se porten bien o que se vistan bien o que sean educados. Se nos ha confiado mucho más que eso. La verdad es que ellos algún día saldrán por la puerta de la casa y serán independientes. Los que tienen hijos pequeños, a veces se nos olvida que la vida pasa muy rápido y que en algún momento ellos saldrán por esa puerta a enfrentar el mundo. Y usted y yo, los que tienen hijos, la pregunta es, ¿los estamos preparando para cuando salgan por esa puerta? Cuando llegue el momento que ya no tendrán nuestra influencia todos los días en la casa. Cuando llegue ese momento donde ya no van a escuchar nuestra voz, van a estar solos y van a tener que tomar una decisión. ¿Estás preparado para ese momento en que tus hijos salgan por esa puerta? ¿Los estamos preparando para que sean adultos maduros? ¿Para que cuando vayan tomen decisiones maduras? ¿Para que cuando estén solos no dependan de nosotros, sino que puedan arreglárselas bien? Quiero leer un versículo que está en 1 de Timoteo 1:5. Mire cómo Pablo resume su meta para los hijos espirituales que él ha tenido, que son un buen ejemplo. Pablo tal vez no tuvo hijos. No se sabe que Pablo haya sido casado o que haya tenido familia. Ese hombre se dedicó 100% al ministerio. Pero hay un montón de hijos que el apóstol Pablo tuvo que eran espirituales. Y creo que aquí hay un principio importante para nosotros, para desarrollarlo con nuestros hijos que los tenemos en la casa, nuestros hijos en la carne. Mira el consejo de Timoteo para sus hijos espirituales, especialmente Timoteo, que era uno de sus hijos espirituales, uno de los más queridos. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Debes hacerlo así, le dijo el apóstol Pablo a él, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Las cosas las debes hacer así, Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo.
Lo debes hacer con un corazón limpio, lo debes hacer con una buena conciencia y lo debes hacer con una fe sincera. Esos son los consejos y las palabras de Pablo para Timoteo. Nosotros como padres, yo estaba leyendo este versículo y agarrando estos tres conceptos: corazón limpio, buena conciencia y una fe sincera. Yo decía, es exactamente lo que los padres hoy necesitamos hacer con nuestros hijos. Que ellos aprendan a tener un corazón bueno, un corazón limpio, que aprendan a limpiarse, que aprendan a hacer las cosas bien para sentirse limpios y no sucios, como muchas veces nosotros nos sentimos por los errores que cometemos. Que tengan una buena conciencia, que sepan tomar buenas decisiones, que su conciencia los guíe a hacer el bien. Y que tengan una fe sincera, una fe que los mueva a hacer cosas por el Señor. Una fe sincera significa una fe limpia, una fe que valga la pena para hacer cosas. Nosotros como padres estamos trabajando para alcanzar una meta más alta que simplemente producir descendientes que nos hagan sentir orgullosos. Es más que eso. Claro, yo quiero que mis hijos me hagan sentir orgullosos cuando ellos salgan por esa puerta y comiencen a vivir el mundo y hagan su vida. Pero yo no los estoy criando simplemente para que me hagan orgulloso, para que se porten bien, o por lo menos para que no me avergüencen. Es mucho más que eso. Hay mucho más en su palabra. Tenemos la esperanza de que nuestros hijos llegarán a ser creyentes, que realmente crean en Dios y le amen. El asunto no es que me hagan sentir orgulloso a mí, el asunto es que ellos hagan sentir orgulloso al Dios que los creó. Y por ahí va el trabajo que nosotros tenemos que hacer en ellos. Porque no se trata de mí, no se trata de que me avergüencen a mí, se trata de que ellos se humillen ante el Señor y no avergüencen a nuestro Señor. Y me incluyo ahí como un hijo de Él también. Ese es el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la meta. Que ellos realmente amen a Dios. Que reconozcan a un Dios de amor sobre sus vidas. Y permanezcan en ese amor. Y que Dios permanezca en ellos. Esa es la meta que tenemos que lograr con nuestros hijos. Si ellos aman a Dios, más que orgulloso me voy a sentir yo. Que ellos puedan servir al Señor, que ellos amen a Dios. Si logro traspasar ese sentimiento, esa reacción en el corazón, esa fe, esa creencia, si logro traspasar eso a mis hijos, de que ellos amen al Señor, entonces creo que podría sentirme orgulloso de una manera increíble. Nuestra esperanza es que ellos van a responder a ese sorprendente amor con una vida que esté marcada por un corazón puro, como dijo Pablo a Timoteo, el consejo, con una buena conciencia y con una fe sincera. Estas son nuestras metas como padres creyentes. Metas muy diferentes a los padres que no son creyentes. Porque hay mucha diferencia entre un padre que no es creyente. Un padre que no es creyente está tratando de lograr que su hijo haga lo mejor en esta vida material. Y nosotros tenemos mucho más que eso. Creo que ya lo dije. Estamos invirtiendo en ellos para el futuro, pero no solo para un futuro inmediato, no solo para un futuro que les dé satisfacción inmediata, sino un futuro eterno en la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia con la crianza de los padres no creyentes, con la crianza que nosotros los padres creyentes estamos dando a nuestros hijos. No es solamente un deleite aquí, momentáneo, un deleite que viene ahora, es un deleite por la eternidad. Eso es lo que hay que traspasar a nuestros hijos. Para ser más específico, y quiero resaltar dos aspectos claves de nuestra responsabilidad como padres, es enseñanza directa para ellos. Esta no es negociable, es una enseñanza directamente a nuestros hijos. Hay dos aspectos que quiero recalcar esta noche. Anótalos. Si me estás escuchando, si estás conectado con nosotros y tienes hijos en tu casa que todavía estás criando, si todavía hay hijos en tu casa, toma nota de estas dos cosas.
que va mucho más allá de las cosas materiales. Yo no dudo que estés proveyendo para tus hijos. Yo no dudo que estés pensando en darle todo lo que necesitan para que tengan una buena educación, para que sean buenos muchachos y se porten bien. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que esa satisfacción que viene ahora, que viene ya en un par de años. Dos aspectos claves que necesitas enseñar a tus hijos. Número uno, enséñales el amor de Dios. Ojo con esto, subráyalo, en Cristo Jesús. Enséñales el amor de Dios en Cristo. Necesitamos que amen a Dios, pero para que amen a Dios, escucha bien lo que voy a decir, deben conocer a Cristo. No podrán amar a Dios si no entienden quién es Cristo y qué es lo que hizo Cristo por ellos. Eso es primordial, es básico. Escúchenme los padres que tienen niños pequeños, niños de 2, 3, 4, 5 años. Es la etapa donde ustedes van a tener que comenzar a hablarles de Cristo. Nomás empiece a hablar tu hijo, desde antes incluso. Él tiene que empezar a escuchar el nombre de Jesucristo, Jesús en su vida, para que cuando llegue el momento en que él tenga la capacidad en su mente de entender quién es esa persona, de que tanto se habla en la casa y de que tanto se habla en esa otra casa grande que vamos todos los domingos y otros días, para que esa persona de la que tanto habla mi papá y mi mamá, entonces él pueda entender quién es. Necesitamos enseñarles el amor de Dios en Cristo específicamente a temprana edad. Debes explicarle el evangelio, en otras palabras. Es tu responsabilidad. Más de alguno dirá, yo tenía que hacer eso, o yo tengo que hacer eso. Tú lo tienes que hacer. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Dios te dio esos hijos para que les expliques el evangelio. No estoy exagerando con esto. No habrá profesión, éxitos terrenales, capacidad académica, ni admisión a la universidad alguna que importe más que nuestros hijos estén ante el Padre algún día. Y cuando el Padre les haga la pregunta, ¿quién va a pagar por tus pecados? Entonces ese muchacho que nosotros criamos aquí en la tierra pueda decir, Cristo pagó por mis pecados. Con seguridad. Porque un día me lo enseñaron en la casa, porque un día lo aprendí de mis padres y lo entendí y lo acepté. En ese momento final en que tu hijo esté delante del Señor, nada más va a importar. Y la respuesta a esta pregunta solo tiene dos posibilidades: o nuestros hijos pagan por su propio pecado, o alguien más llamado Jesús paga por ellos. Esta verdad tienes que enseñársela a tus hijos. No importa si tu hijo tuvo el mejor título universitario con las mejores calificaciones en este mundo, si su respuesta es, no sé quién paga por mis pecados, perdiste todo. No valió la pena nada de lo que hiciste. Y aunque tú como padre amoroso podrías estar dispuesto a pagar todo por tu hijo, porque no lo harías. Yo no haría eso por mi hijo o por mi hija, haría todo lo que fuera necesario por mi hijo. Pero nosotros también somos pecadores. No podemos pagar por sus pecados. Solo Cristo Jesús puede pagar por nuestros pecados. Así que esta es una verdad que tú tienes que enseñar a tus hijos. Nadie más tiene la autoridad para hablar a tus hijos del evangelio que tú como padre y que tú como madre. Solo una persona es completamente justa y capaz de pagar los pecados por nosotros, es Jesucristo. Tú tienes que enseñarle a tu hijo quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por nosotros y qué es capaz de hacer Jesucristo. Él lo hizo. Él debe entender esto desde temprana edad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, Él mismo, hablando de Jesucristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, dice esta versión, ustedes han sido sanados. Y está hablando de una sanidad espiritual, está hablando de una sanidad por la eternidad. Solo Cristo lo hizo posible en su cuerpo, en su sacrificio, en el plan perfecto de Dios. Solo Cristo es la respuesta que tenemos para estar en la eternidad con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20
y 21 dice, la Nueva Versión Internacional: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por favor, reconcíliense con Dios. Necesitan entender esto. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Eso es lo que hizo Jesús. Lo que hizo Dios en Jesús, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios, para que tuviéramos la justificación necesaria ante el Padre algún día. Eso es lo que necesitas enseñarle a tu hijo. Esto es fundamental. Sí, está la educación, está la enseñanza, que se porten bien, que sean educados, que hablen bien, que saluden, que tengan lo necesario para vestirse, que sean buenos muchachos, que estudien y que se casen y que tengan hijos y que tengan una buena familia, pero con Cristo en sus vidas, porque si salen por esa puerta y no tienen a Cristo en sus vidas, no hay garantía de que algún día podrán estar ante el Padre y poder ser librados de una eternidad sin Dios, o ganar una eternidad con Dios, obtenerla. Por lo tanto, necesitamos que nuestros hijos aprendan que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores, a personas como ellos. Comunícale esta verdad a tu hijo, muéstrale a Jesús. Es nuestra responsabilidad primordial. Nuestros hijos entienden de diferentes maneras, pero necesitas hablar con ellos, necesitas abrir la Biblia y explicarles. Tú dices, no, pues tiene 2 años, tiene 3 años. Los niños entienden desde pequeños. Háblales de Jesús, háblales de Jesús. Cuando ellos comiencen a hacer preguntas, lo primero que van a preguntar es: ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? Pero necesitas comunicarlo. Tenemos el concepto equivocado. Escucha bien lo que voy a decir. Tenemos el concepto equivocado de que en la iglesia deben mostrarle a Jesús. En la iglesia deben enseñarle quién es Jesús. Y nos despreocupamos. Más, ¿cuántos papás no mandan a la iglesia a sus hijos para que ahí les expliquen de religión? ¿Cuántas religiones no llevan a sus hijos a clases para que les den religión y les enseñen qué es la religión? Creyendo que en la boca y en la autoridad de otro está el fundamento de la salvación de mi propio hijo. La primera responsabilidad es tuya. La iglesia es una herramienta en las manos de Dios para comunicar el evangelio, pero es solo una herramienta para una comunidad, pero no es responsable directo de la salvación de tus hijos. El responsable directo de la salvación de tus hijos y de que ellos entiendan quién es Jesucristo en sus vidas eres tú, como padre y como mamá. Ustedes son la principal responsabilidad. Gracias a que Dios ha tenido misericordia cuando los padres no han sabido comunicar el evangelio a sus hijos, de que otras personas les han comunicado el evangelio. Pero si tú eres creyente, si tú ya llevas un par de años en el evangelio, si tú ya llevas más años en el evangelio y tienes hijos en tu casa, tú eres el responsable. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Pablo hablando otra vez de su hijo espiritual, Timoteo. Timoteo tuvo una familia. No se menciona el papá de Timoteo, no se tiene mucha información del papá, pero sí se tiene información de la abuela y de la mamá. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria me estoy recordando la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Hay una fe en ti que es sincera, la cual, dice Pablo, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy 100% seguro que en ti también, porque esa abuela y esa mamá supieron traspasar a este muchacho la fe que él necesitaba conocer y la fe que conoció Pablo cuando conoció a Timoteo. Una fe, dice él, no fingida, una fe sincera. Yo puedo ver a ese muchacho y puedo ver que tiene a Cristo en su vida. Estoy tratando de parafrasear o de imaginarme cómo pudo haber sido esa relación que tenía Pablo con Timoteo. Pablo llegó a ser un papá para Timoteo. Al parecer no lo tenía, o lo tuvo, quién sabe. Timoteo fue un hombre que recibió lo que necesitaba recibir desde su niñez.
¿Cómo estás entregando el mensaje del Evangelio a tus hijos? La principal responsabilidad de nosotros, que quiero recalcar esta noche, número uno, es: ellos necesitan conocer el amor de Dios a través de Cristo. Número dos, enséñales a temer a Dios y a vivir para Él. Una vez que ellos tienen a Cristo en su vida, una vez que ellos entendieron quién es Cristo en su vida, entonces van a comenzar los retos. Porque cuando ellos vayan creciendo, te vas a dar cuenta, si no te has dado cuenta hasta ahora, de que los retos en su vida empiezan a crecer, empiezan a descubrir cosas nuevas. Empiezan a ver cosas que ni nosotros entendemos bien en este mundo. Estamos viviendo en una locura ahora con la pandemia. Todo se aceleró. ¿Saben? Si esta cuestión de las redes sociales, el internet, el online, la información, si todo esto venía en aumento desde hace unos 10, 15 años atrás, miren, con la pandemia esto se aceleró como con esteroides. Todo creció, la información está por todos lados. Se han multiplicado las compras de computadores, se han multiplicado todo lo que tiene que ver con información en internet, por causa de los tiempos que estamos viviendo. Y nuestros hijos, que nacieron con un teléfono, con un iPad o con una computadora, están, yo diría que en serios peligros de que otras personas comiencen a enseñarles cómo tienen que hacer en esta vida. Por eso digo que una vez que tienen a Cristo, una vez que tú le enseñaste a ese chiquito, a esa chiquita quién es Cristo en su vida, a ese niño, a ese joven que todavía tienes en tu casa, una vez que tú enseñaste quién es Cristo, una vez que ellos recibieron a Cristo, que tienen a Cristo en sus vidas, que entienden quién es, entonces enséñales a temer a Dios y a vivir para Él. Que no sean otros maestros que te ganen esa oportunidad que Dios te dio a ti, esa responsabilidad, diría yo, que Dios te dio a ti. Enséñales a temer a Dios y a vivir para Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Mateo 22, versículo 37 nos hablan del primer y gran mandamiento. Los judíos lo tenían claro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo lo dejó bien claro también. El primer y gran mandamiento sobre lo que se basa el todo del todo es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. En eso se basan todas las escrituras, dijo Cristo. Todos los profetas, todo lo que está escrito se basa en esto. Nada nos motivará a hacer nada para Dios si no hay amor a Dios. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. El primer paso es que tengan a Cristo, pero ¿y luego de eso qué? Si nosotros mismos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿qué pasó después? ¿Creciste aceleradamente en el Señor? No, probablemente no hubieron buenos consejeros, probablemente metiste la pata más de una vez. Aceptar a Cristo no es garantía de que vas a ser un santo por el resto de tu vida aquí hasta que el Señor venga y nos encuentre en santidad. Vamos a caminar por muchos desafíos, vamos a cometer muchos errores, van a venir personas con malos consejos, van a haber pruebas que nos van a hacer caer. No vamos a pasar la prueba, no vamos a resistir la tentación. Por eso es necesario que en segundo lugar en tus hijos tú les enseñes a temer a Dios. Que teman a Dios. Cuando es esta frase en las escrituras es que tengan respeto, que honren, que tengan reverencia ante Dios, que exalten a Dios, que reconozcan a Dios por sobre todas las cosas y que aprendan a vivir para Él. Esa es la segunda cosa más importante que enseñar a tus hijos. Proverbios 1:7 dice, Nueva Versión Internacional, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los tontos, los que no quieren escuchar, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquí dice que el principio de la sabiduría de Dios, es el temor a Dios. Todo lo que encuentres en las escrituras te va a guiar a honrar y reverenciar y a vivir para un Dios que está sobre nosotros. Enséñale a tus hijos a reconocer a ese Dios. Porque si no respetan a ese Dios, no van a respetar nada en esta vida. Aunque tus hijos reciban los mejores cursos
Y quiero recalcar esto porque a veces nosotros nos desviamos en este enfoque. Aunque nuestros hijos reciban los mejores cursos, lleguen a ser profesionales, educados y entendidos en muchos temas, no llegarán a la inteligencia y sabiduría perfecta si no hay temor a Dios. No van a lograr tener el conocimiento que se necesita para vivir por la eternidad. Tus hijos no deberían ser ingenuos. Me llamó mucho la atención esta frase. Tus hijos no deberían ser ingenuos. A veces no es un cumplido la frase ingenuo. ¡Ay, qué ingenuos son estos niños! Cuando hacen alguna maldad, cuando hacen algo que no deberían hacer. ¡Ay, es que mi hijo es tan ingenuo! No, no es un cumplido. La palabra ingenuo aquí no es un cumplido. Es un gran problema si tu niño o tu niña o tu hijo es un ingenuo en la vida. No debería ser un ingenuo en la vida porque tú deberías haberle enseñado cómo vivir la vida en base a la palabra de Dios y deberías haberle enseñado a temer a Dios para que no sea un ingenuo. Ingenuo es igual a indeciso, ingenuo es igual a inseguro, ingenuo es un arma de doble filo. Enseña seguridad a tu hijo, seguridad en la palabra de Dios, en las decisiones que tiene que tomar. La palabra de Dios tiene todos esos consejos. Pero claro, si nosotros no la leemos, entonces ¿cómo vamos a aconsejar a nuestros hijos? No, pues que vaya a la iglesia y escuche al pastor. El pastor predica una vez a la semana o una enseñanza media semana y tal vez por ahí otra enseñanza. El que lo tiene todos los días en la casa para enseñarle las lecciones de vida que ese niño o niña necesita eres tú, como padre. Aliméntate de la palabra y provee lo que él necesita para que él después pueda alimentarse solo. Él necesita seguridad en la palabra. Pero a veces nosotros predicamos otro tipo de seguridades, ¿verdad? Un buen colegio, buenos estudios. No, el muchacho necesita desarrollarse. Al final el muchacho pasa menos en la iglesia y pasa más en cursos, en entrenamiento, en clases de esto, clases de lo otro. Y nosotros estamos tan ocupados que no podemos enseñarle a vivir y a estar seguros, a que no sean ingenuos. Que cuando tengan que tomar una decisión sean seguros de lo que hagan. Enséñale seguridad a tu hijo. Lo que creemos, enséñale lo que somos. Enséñale lo que practicamos. Explícale por qué practicamos lo que practicamos. ¿Qué sacas con traerlo a la iglesia si tú no le enseñas por qué nosotros reverenciamos a Dios? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué cerramos nuestros ojos? ¿Por qué abrimos nuestra Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia en diferentes versiones? ¿Por qué nos ponemos de pie para cantar? ¿Por qué cerramos nuestros ojos? ¿Por qué agachamos la cabeza? ¿Por qué nos arrodillamos? Si tú no enseñas nada de eso a tus hijos, el significado de nuestras disciplinas espirituales, tu hijo va a ser un ingenuo, no va a saber qué hacer en la vida. ¿En qué va a tener seguridad? Enséñale lo que creemos, lo que somos, lo que la palabra nos dice, lo que tú has aprendido por tantos años. ¿Cuántos años llevas escuchando predicaciones, enseñanza? Pablo dice, ustedes ya deberían ser adultos espirituales, pero parecen niños. Les he tenido que dar a tomar leche porque no pueden comer carne todavía. Llevan años en el evangelio y no saben explicar el evangelio. Y se atreven a tener hijos y no saben explicarle a sus hijos el evangelio. Como si traer al mundo hijos fuera un hobby. Oh, qué bonito traer niños al mundo. Te voy a decir cuál es la primera responsabilidad de traer niños al mundo. Es que Dios puso esos hijos en tus manos para que les enseñes, para que traspases a esa generación el conocimiento de Dios, para que no sean ingenuos, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿O tú creías que tener hijos es cool? Tener hijos es una realización personal que yo sentía. Oh, yo quería tener un hijo. Quiero ser un poco duro para que lo entiendas. Ese hijo que tanto soñabas con tener se va a ir por esa puerta. Va a salir al mundo solo. Ya no va a tener a su mamá, ya no va a tener a su papá. La pregunta es, ¿qué hiciste al respecto? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Quiero leer este proverbio en dos versiones, la Nueva Versión Internacional y la versión Reina Valera 60, para agarrarle un poquito más el concepto.
Proverbios 22:6, Nueva Versión Internacional, dice: instruye al niño. ¿Qué dice ahí? ¿Lo alcanzas a ver en la pantalla? Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Te gustaría que eso se cumpliera en tus hijos? ¿Te gustaría que tus hijos, cuando fueran adultos, cuando fueran mayores, cuando fueran viejos, pudieran adorar, alabar al Señor y servir al Señor y hacer todo lo que un día tú les dijiste que hicieran? Sentirse satisfechos de ellos, decir: mi papá y mi mamá me enseñaron esto. Instruye al niño en el camino correcto. Y mira lo que dice la versión Reina Valera 60: instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de él. Cuando aquí dice en su camino, se refiere al camino de Dios, no al camino de él. Por eso me llamó la atención la versión Reina Valera. Creo que lo entendí más aquí. Y aun cuando fuere viejo, obviamente no se apartará de ella. El desafío de este principio que hay en este versículo es muy grande para el contexto de hoy. El niño debe ser instruido, según lo que yo entiendo en Proverbios 22:6, en el camino del Señor, en el camino que debe andar, en su camino, y no en el camino que a él le gustaría andar. Hoy se hace mucho énfasis en que tú debes criar a tu hijo y darle libertad para que él elija, para que él decida, para que en su ingenuidad y en su humanidad él tome sus propias decisiones. Déjame decirte algo: si tú haces eso, tu hijo va a tomar las peores decisiones en su vida, porque lo vas a dejar libre a la carnalidad y al pecado que brota de él, así como brotaba de mí. Si yo no hubiese tenido la guía, si yo no hubiese tenido el freno, si yo no hubiese tenido la enseñanza correcta de él, saber dónde andaría Miguel Avilés ahora. Hoy se hace mucho énfasis en que el niño debe seguir su deseo. Hay que dejarlo que encuentre su propio camino. Lo que él quiera hacer está bien para él o para ella. Hay que dejarlo decidir, sentir y ser. ¿Sabes? Con la ideología pecaminosa que existe hoy, si tú dejas que tu hijo y tu niño decida ser y sentir, ni quiero decirte dónde va a terminar tu hijo o tu hija. Si tú dejas que experimente solo, si tú dejas que entre a internet y que experimente lo que él ve ahí, lo que percibe, lo que cree, déjame decirte una cosa: tu hijo va a terminar haciendo saber qué barbaridad. Y te voy a decir la razón. Porque el pecado mora en nosotros. Porque si no fuera por el Espíritu Santo y su palabra, el pecado nos comería y nos mataría por la eternidad. Si no fuera por la gracia de Dios, el pecado terminaría de acabarnos completamente. Proverbios 22:15, no lo busquen, solo me recordé de él. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y ahí es donde viene el famoso versículo: la vara corregirá. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Por qué la necedad está ligada al corazón del muchacho? Porque es pecador, igual que tú, igual que yo. Porque desde chiquito, desde que literalmente le dijiste: hijo, no meta los dedos en el enchufe, no meta sus dedos en la conexión de la electricidad. Desde el día que le dijiste eso, ¿qué fue lo que hizo tu hijo? Una vez que te volteaste y una vez que te descuidaste, él fue a probar si era cierto lo que el papi decía. Esa es nuestra naturaleza. Y por esa razón, el niño debe ser instruido en su camino, no en el camino de él. Tristemente hoy en día, la nueva generación, especialmente esta última generación de padres, está dejando que sus hijos tomen el camino que quieran. Y es triste ver los caminos que los niños están eligiendo, porque son pecadores.
Y nos vamos a llenar de una generación y de una generación en decadencia por el pecado, porque hemos dejado que nuestra generación siga su propio camino y no el camino de Él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Me gustaría que oráramos en esta noche por nuestra generación de niños y jóvenes. Están en graves problemas porque tienen 50 veces más información de la que teníamos nosotros cuando éramos niños. Antes era más fácil regular la enseñanza. Hoy en día es muy complicado. Y yo quiero orar para que el Señor te dé la sabiduría que necesitas para enseñar a tus hijos, para enseñar el camino de Él. Y no el de ellos, y no el que ellos quieren. Quiero orar para que el Señor te dé la fuerza y la voluntad de que aunque a veces duele, aunque a veces tú quisieras darle en el gusto a tus hijos, pero darles en el gusto les va a hacer un daño. A veces va a haber que ser un poco más duro, un poco más disciplinario, un poco más directo en los consejos que demos. Y a veces a nosotros no nos gusta eso dependiendo de tu carácter. Y quiero orar para que a los padres de esta nueva generación Dios les dé la sabiduría que necesitan para poder enseñarles a ellos. Y que el Espíritu Santo ayude a que en tu familia pueda haber esa enseñanza y ese desarrollo en la enseñanza que se necesita, que el Espíritu Santo toque el corazón de tus hijos, el corazón de tu familia. Que ustedes como padre, como papá y mamá tengan la capacidad, las palabras y la enseñanza que se necesita para transmitir a ellos lo que los va a hacer personas de bien, pero no solamente personas de bien, sino personas salvas, temerosas de Dios, que sirven al Señor y que algún día estarán con nosotros en el cielo. Ora al Señor. Si has estado escuchando esta enseñanza y tienes hijos en tu casa, pídele al Señor que te dé la sabiduría para darle los consejos que necesitan, para plantar en sus corazones a Cristo Jesús a través del Evangelio y para enseñarles el temor que necesitan tener ante un Dios grande y poderoso sobre sus vidas, que sepan vivir la vida para Él, que enorgullezcan a Dios por sobre todas las cosas. Eso es suficiente para mí. Señor, dale la capacidad a los padres de que puedan enseñar estos conceptos a sus hijos. Señor, provee lo necesario, provee el entrenamiento y la capacitación, que tu Espíritu pueda enseñar a los padres a través de la palabra lo que necesitan aconsejar a sus hijos, que les dé la forma necesaria para poder disciplinarlos. Oh Señor, clamamos a ti por esta generación, para que no se pierdan en la maldad, para que no se pierdan en el pecado. Oro, Señor, por los padres que están teniendo hijos pequeños en sus casas, que están criando una nueva generación. Señor, danos la autoridad que necesitamos. Dánosla, Señor, con tu palabra. Y ten misericordia, Señor, de aquellos que están siguiendo su camino en perdición y pecado. Ten misericordia de esta sociedad pecaminosa que está guiando a nuestros niños y a nuestras niñas, Señor, a inmoralidad, a deseos engañosos, a lujurias y vicios. Señor, ten misericordia de muchas veces tener la incapacidad de poder disciplinarnos, Señor, con las redes sociales, con el internet y con la información acelerada que entra a nuestros hogares. Señor, danos la capacidad de enseñar a nuestros hijos el límite que hay en la información que reciben, que ellos reconozcan una sola información sobre sus vidas que rija todas las demás, que sea el amor a Dios por sobre todas las cosas. Oh Señor, en tus manos estamos. Nuestra iglesia, nuestras familias y nuestros padres y madres están en tus manos. Oramos por esto, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.